Juan Calvino, mis amados hermanos, fue un hombre que vivió en época de la Reforma, de hecho, después de Martín Lutero, y él decía en una de sus obras más conocidas en el mundo cristiano, que se llama La institución de la religión cristiana, él la inicia de esta forma, diciendo: casi toda la suma de nuestra sabiduría, que de veras se deba tener por verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos puntos, y son los que le estoy presentando. El primer punto es en el conocimiento que el hombre debe tener de Dios y en el conocimiento que debe tener de sí mismo. Y es que, mis amados hermanos, nosotros podemos ver y podemos entender que como cristianos somos llamados a entender, a conocer a Dios, quizás no a un completo entendimiento, pero sí somos llamados a comprender a Dios. Y como dice bien Juan Calvino en esta obra llamada La institución de la religión cristiana, el conocimiento del hombre debe tener de Dios y el conocimiento que el hombre debe tener de sí mismo. También, mis amados hermanos, la misma escritura dice en Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna. Aquí está hablando Cristo, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y es que, mis amados hermanos, a través de esto, entonces nosotros podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto podemos conocer a Dios? ¿Cuán profundo podemos llegar en el conocimiento de su naturaleza? ¿Cuán profundo podemos llegar en su modo de obrar, en sus planes y en sus propósitos? Y es que, mis amados hermanos, Dios nos ha dado la capacidad de conocerle, pero es imposible para sus criaturas hacerlo de una forma plena, de una forma total, por decirlo así. Por más profundo que nos sumerjamos nosotros en el conocimiento de Dios, siempre, mis amados hermanos, quedará un océano vasto que no tiene límites, que un océano que es infinito en la mente de Dios, que no podremos entender. Y lo que sí nosotros podemos entender como criaturas, como seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios, como hijos de Dios, es que nuestra sabiduría, mis amados hermanos, como creyentes, debemos aceptar ciertas limitantes para vivir en consecuencia de esas limitantes que tenemos y exaltar a nuestro gran Dios. Como decía al principio, mis amados hermanos, y como decía Juan Calvino, que el hombre debe de conocerse a sí mismo, pero también debe de conocer a Dios. Y es que el hombre sabio conoce a Dios, pero también se conoce a sí mismo. Y una de las cosas que ese hombre conoce de sí mismo son sus propias limitaciones. Sobre todo, mis amados hermanos, cuando se trata del conocimiento tan vasto de nuestro Dios. Nuestro Dios es conocible, pero también nuestro Dios es inescrutable. Y mis amados hermanos, bajo esa palabra, inescrutable, es que yo quiero tratar esta tarde con ustedes. Quiero hablar acerca de Dios inescrutable. Y para esto, mis amados hermanos, es que yo les pedí entonces que usted fuera a la Biblia, específicamente a Romanos capítulo 11, versículo 33 en adelante. Y es que Pablo, o podemos ver en esta epístola de Pablo, que habla acerca de la inescrutabilidad de nuestro Dios, que Dios es inescrutable. Y a la luz de la enseñanza de Pablo, nosotros podemos ver que él dice entonces en Romanos 11, 33 al 36, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Se pregunta Pablo. Y luego, dos versículos más, 35 y 36. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el versículo 36, igual que el 33, es una alabanza gloriosa para nuestro Dios. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria
por los siglos. Amén. Mi primer punto entonces, mis amados hermanos, en esta tarde es que la sabiduría de Dios es infinita. Pero antes de considerar esto, déjame decirte, mis amados hermanos, el contexto en el que el apóstol Pablo escribió la epístola de los Romanos. Es una especie, mis amados hermanos, la epístola de Romanos es una especie de carta de presentación del apóstol Pablo a una iglesia que no le conocía personalmente. Él deseaba visitar esta iglesia, pero como no podía hacerlo en ese momento, le escribe esta grandiosa epístola o tratado, podemos decir, que explica con lujo de detalles el evangelio que predicaba Pablo en cada lugar que Dios le daba la oportunidad de hacerlo. Y es que a partir del capítulo 1 en Romanos, versículo 18, hasta el capítulo 11, versículo 32, encontramos todos los temas que son relevantes que componen el evangelio. Pero también vemos que del capítulo 12 hasta el 16, él detalla de forma práctica la vida cristiana y la vida cristiana individual y la vida cristiana de la iglesia. La vida cristiana de la iglesia entera. Entonces, mis amados hermanos, nosotros al ver esto podemos entender y podemos ir al capítulo 11 y para encerrarnos más en el capítulo 11, podemos ver el contexto del capítulo 11 del versículo 1 al 10. El rechazo de los judíos no es universal. Del 11 al 21 podemos ver también que Dios pasó por alto la incredulidad de ellos al hacer a los gentiles partícipes de los privilegios del evangelio. Y del 22 al 33, justo antes de la porción que nosotros leímos, los gentiles son advertidos contra el orgullo y la incredulidad. Y luego tenemos de los versículos 33 al 36, tenemos una solemne glorificación de sabiduría, la bondad y la justicia de Dios. Mis amados hermanos, visto esto entonces, podemos ver que fue a través de la contemplación de este maravilloso plan de salvación lo que movió el corazón del apóstol Pablo a exclamar y a decir: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando Pablo contempla la manera como Dios resuelve el dilema de la salvación de los hombres, entonces es cuando Pablo exalta al Señor a través de la expresión del versículo 33. Y es en el versículo 33 en el que yo me quiero enfocar en esta tarde y que usted tenga ahí cerquita. Porque Pablo se pone a pensar cómo es que Dios va a salvar a hombres pecadores que merecen ser condenados sin pasar por alto su justicia. No puede hacer otra cosa Pablo en este momento entonces que alabar a Dios por la sabiduría. Una sabiduría, mis amados hermanos, que está muy por encima de nuestra capacidad de comprensión. Y esto se evidencia, mis amados hermanos, únicamente en el evangelio, que es el asunto que Pablo está tratando en la epístola a los romanos. Mis amados hermanos, pero no solo podemos ver todo esto en el evangelio, sino también en todo lo que Dios es y en todo cuanto Dios hace. Entonces Pablo dice en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, en primer lugar, Pablo dice, la sabiduría de Dios es infinita. Es obvio, mis amados hermanos, que Pablo está intentando comunicar algo difícil de expresar en un lenguaje ordinario, en un lenguaje sencillo. Esta expresión de profundidad de las riquezas comunica o da a entender la idea de algo inconcebible, de aquello que está fuera del alcance de nuestra comprensión. La sabiduría y la ciencia de Dios no poseen límites. Se trata de una sabiduría infinita que descansa en un conocimiento infinito. Voy a repetir esto.
La sabiduría de Dios es una sabiduría infinita que descansa en su conocimiento infinito. Nuestro Dios, mis amados hermanos, lo sabe todo. No hay nada oculto delante de él, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Él conoce lo que ha sido, lo que es, lo que será, y aún aquello que hubiese sido en otras circunstancias. Y para citar algunos ejemplos sobre esto, 1 Samuel 23:12, David consulta o le pregunta a Dios si los vecinos de la ciudad de Keila, donde se había escondido con los suyos, David, los entregarían en manos de Saúl. Y los entregarían en manos de Saúl si permanecían en la ciudad. Y Dios le responde que serían entregados, conociendo lo que iba a suceder. En Mateo 11, del 20 al 24, el Señor declara que si él hubiese hecho en Sodoma, en Tiro y en Sidón los milagros que hizo en Corazín, Betsaida y Capernaum, los habitantes de aquellas ciudades paganas se habrían convertido, conociendo Jesús mismo, dando ejemplo de que conocía lo que hubiese sido si hubiera hecho estas mismas cosas en estas ciudades paganas. Es que nuestro Dios conoce todas las posibilidades. Más aún, mis amados hermanos, Él sabe qué hacer con lo que sabe. Porque es muy diferente saber, pero no saber qué hacer. Pero Dios sí sabe qué hacer con lo que sabe. Una persona, mis amados hermanos, puede poseer mucho conocimiento y carecer completamente de sabiduría. Porque no es lo mismo tener conocimiento y tener sabiduría. Una persona puede tener la cabeza llena de mucha teoría y no poder luchar con los problemas prácticos que la vida le trae. Pero nuestro Dios no es así y por lo tanto podemos confiar en este Dios que es inescrutable. Él posee conocimiento, él sabe todas las cosas, pero al mismo tiempo tiene sabiduría. Mis amados hermanos, Dios establece las mejores metas y para lograr esas metas usa los mejores medios. De antemano conoce todas las eventualidades que surgirán en el camino y hace provisión para llevar su plan hasta su cumplimiento. Nada lo toma por sorpresa ni puede frustrar sus designios. Nada. El salmista dice en el Salmo 104:24, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. Las obras más complejas del intelecto humano, mis amados hermanos, son como un juego de niños delante de nuestro Dios. Las obras más complejas que el ser humano puede hacer vienen a ser algo sencillo delante de nuestro Dios. Quiero llevarte a pensar por un momento. ¿Qué pasaría si retáramos a un grupo de ingenieros que crearan una bomba de agua, digamos, o de cualquier otro líquido, con las siguientes especificaciones? Que tenga una expectativa de vida de 75 años, que no necesite mantenimiento, que no necesite lubricación, que su peso no pase de las 10 onzas y media, 10 onzas y media, que su capacidad de bombear sea 2,000 galones por día y con válvulas trabajando de 4,000 a 5,000 veces por hora. Pregunto, ¿habrá alguien capaz de hacer una bomba de tal magnitud, con tan poco peso, pero con un arduo trabajo? Alguien quizás que sabe de medicina habrá notado que estoy hablando del corazón. Y el corazón Dios lo creó, Dios lo formó en el cuerpo de cada ser humano, cuando se encuentra en el vientre de su madre. Mis amados hermanos, si pudiésemos hablar de muchas maravillas que hay en nuestro cuerpo humano que Dios ha creado. Leía algo por ahí y alguien explicaba que una célula, al hacerla millones de veces más grande de lo que realmente es, parecería una fábrica del tamaño de una ciudad enorme.
y aún así no se podría entender y comprender a totalidad cómo trabaja una célula. Y hablando de una célula, pero nuestro cuerpo tiene aproximadamente 75 trillones de células, o sea, 75 millones de millones de millones de células. Mis amados hermanos, y esto solo es una pequeña parte de la creación que Dios ha hecho. Ahora, pensemos en todas las cosas que existen y actúan en conjunto bajo el gobierno providencial de nuestro Dios, añadido a todo lo que Dios ha hecho, a todo lo que Dios hace y a todo lo que Dios hará para la redención de su pueblo. Mis amados hermanos, todo esto, la creación, lo que Dios hace para la salvación, todo esto es una maravilla. Y solo entonces, mis amados hermanos, podremos entender por qué es que Pablo tan sorprendido expresa sus palabras en Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y es que, mis amados hermanos, la sabiduría de Dios no tiene límites. Hablando de la creación, que tanto nos asombra a algunos, Job 26:14 dice lo siguiente: he aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Job, mis amados hermanos, contempla la creación de Dios y dice, todo esto no es más que el producto del susurro de la voz de Dios. Usted sabe lo que es un susurro cuando alguien habla suavecito en el oído de otra persona. Imagínese que Job está comparando esto con el susurro de Dios. Ahora piense, ¿y si Dios hubiera tronado? Pero Pablo no se queda ahí. Pablo da un paso adelante y también dice en ese mismo versículo, y este es mi segundo punto, el hombre es incapaz de entender plenamente las actuaciones de Dios. Al hablar de juicio, mis amados hermanos, en el contexto de este versículo en particular, estamos hablando del versículo 33 de Romanos 11. Pablo no se refiere a la ejecución de la justicia de Dios para castigar a los pecadores, sino Pablo más bien está hablando de las decisiones y de los procedimientos que Dios hace, o sea, su forma de actuar. La palabra juicio aquí es similar al uso que nosotros le damos cuando decimos de una persona. Esta persona tiene buen juicio. Ese es el uso que Pablo está haciendo en este versículo 33 de la palabra juicio. Y es que para referirnos al hecho de que una persona actúa con prudencia y sensatez, nosotros decimos, esta persona tiene buen juicio. Ahora, podemos hacer una pregunta como sigue. ¿Y qué dice Pablo en este texto de las decisiones, decretos o disposiciones de Dios? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo acerca de esto? Lo que Pablo dice simple y sencillamente es que son insondables. De modo que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que somos incapaces de entender cabalmente las decisiones de Dios. Podemos sumergirnos en ese océano y dependiendo de nuestra capacidad, llegaremos a cierto punto de comprensión. Pero habrá un momento en que tendremos que detenernos, ya que no podremos descender más en esa profundidad de ese conocimiento. Por más capacidad y conocimiento que un hombre posea, tanto de Biblia como teología, cuando trate con la mente de Dios, siempre dejará un océano infinito que no podrá conocer. Los juicios de Dios son insondables y sus caminos, dice Pablo, son inescrutables. Cuando se habla de la palabra caminos, Pablo está diciendo, o está más enfocado en dar a entender que son los métodos que Dios usa para llevar a cabo sus planes.
entonces estos caminos son inescrutables. Estos métodos son inescrutables. Y esta palabra inescrutable, mis amados hermanos, señala algo que no se puede rastrear. Esta palabra se utilizaba cuando un cazador iba detrás de la presa siguiendo las huellas del animal, pero luego se daba cuenta de que había perdido el rastro por completo. Y es que, mis amados hermanos, Pablo está diciendo, así son los caminos de Dios, inescrutables. Le perderás el rastro por completo. Es imposible para el hombre comprender plenamente los caminos de Dios. Y esto es motivo de exaltación y de glorificación. El Salmo 77:19 dice lo siguiente: en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Así como no podemos rastrear, mis amados hermanos, la huella que deja un bote en el océano, tampoco podemos rastrear los caminos de Dios hasta el fin. En 1 Corintios 2:11 también Pablo dice que así como las cosas del hombre solo las conoce su propio espíritu, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. En otras palabras, solo Dios se conoce perfectamente a sí mismo. Nosotros podemos, mis amados hermanos, y debemos conocer a Dios, pero el creyente nunca debe olvidar que ese conocimiento tendrá ciertos límites. Sobre todo, mis amados hermanos, cuando enfrentamos a situaciones que a nuestros ojos no parecen tener ningún sentido. Muchas veces juzgamos las acciones que otras personas toman como punto de referencia de lo que nosotros hubiésemos hecho, quizá al haber estado en el lugar de esa persona. Por ejemplo, decimos frases como esta: si yo hubiese sido fulano, habría hecho esto o aquello. Y quizá esto pudiese funcionar, mis amados hermanos, cuando hablamos de forma horizontal, o sea, cuando hablamos de otro ser humano. Pero esta frase no funciona cuando hablamos de forma vertical, cuando nosotros decimos, si yo fuera Dios. Entonces, cuando nosotros decimos, si yo fuera Dios, lo hubiese hecho de otro modo, estamos cayendo en un grave, en un peligroso error. Y los que intentan evaluar las decisiones y los métodos de Dios con un parámetro humano, mis amados hermanos, están diciendo, yo tengo un mayor conocimiento y una mayor sabiduría que la de Dios. Y déjame decirte, no tenemos ni el conocimiento ni la sabiduría que Dios tiene. Y es que si vamos a la Biblia, ese es el problema también que afrontó Job. Él pasó por grandes aflicciones, la pérdida de todos sus bienes, luego la pérdida de sus hijos y finalmente la pérdida de su propia salud. Y por si eso fuera poco, tuvo que enfrentar la incomprensión de su mujer y la de sus amigos. Pero ninguna de esas cosas fue para Job tan dolorosa como la perplejidad que le causaba la actuación de Dios en todo esto. Mis amados hermanos, cuando leemos el libro de Job, no encontramos en ningún lugar una petición a Dios para que le devolviera sus bienes materiales o para que le devolviera su salud, ni que le diera más hijos. Lo único que Job pedía una y otra vez era una explicación. Y lo voy a decir en mis propias palabras. Dios, tú sabes que no soy un impío. Tú sabes que he andado en integridad delante de ti. ¿Por qué ha venido todo esto a mi vida? ¿Por qué tantas aflicciones y tanto dolor? Esa dificultad era para Job sumamente dolorosa. Nada podía compararse con el sufrimiento interno que le causaba no entender por qué Dios actuaba de ese modo. Job entonces replicaba y decía, si tan solo pudiera tratar este asunto directamente con Dios, si tan solo Dios me diera una explicación.
Y entonces, mis amados hermanos, nosotros llegamos al final del libro de Job, en el capítulo 38, y Dios accede a la petición de Job. El Dios Todopoderoso rompe el silencio o su silencio, pero en vez de responder a las preguntas de Job, viene con más preguntas para Job. Y le dice entonces: ahora, ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Y así continúa Dios formulando pregunta tras pregunta, todas totalmente fuera del alcance de la comprensión del pobre Job, que él tanto había insistido en que se le diera una explicación a su sufrimiento. Dios entonces, a través de esta serie de preguntas, le estaba mostrando a Job que tenía que darse cuenta que tenía una limitación. Esta es una lección, la que Job recibió, que todo creyente debe aprender si desea llegar a ser un cristiano maduro y un cristiano estable. Muchas veces nuestras actitudes ante las dificultades de la vida revelan que consciente o inconscientemente estamos haciendo exigencias parecidas a las de Job. Muchas veces pensamos o muchas veces decimos: Dios tiene que explicarme lo que está haciendo, porque esto no tiene ningún sentido para mí. Mis amados hermanos, esta exigencia presupone dos argumentos o dos premisas que son completamente falsas, y son las siguientes. La primera es que tenemos el derecho de demandarle a Dios una explicación. Y la segunda es que si Dios accediera a nuestro reclamo, entenderíamos cabalmente lo que Él está haciendo. Y estas dos cosas están mal. Lo cierto es, mis amados hermanos, que Dios no está obligado a darnos una explicación por sus actos. Como dice Eliú a Job en su discurso, él no da cuenta de ninguna de sus razones en Job 33:13. Y aún así, mis amados hermanos, si Dios accediera a darnos una explicación, no podríamos entender plenamente su modo de obrar. Él no tiene por qué rendirnos cuenta, y aun si nos rindiera cuenta y nos explicara por qué actúa así, no lo entendiéramos. Debemos nosotros entonces aceptar humildemente que la mente de Dios está fuera del alcance de nuestro entendimiento. Dios llevó a Job a entender que él era una criatura limitada. A la vez, le llevó a meditar en aquellas cosas que sí conocía. Por ejemplo, él había hecho un universo maravilloso que revela tanto la bondad de Dios como su sabiduría. De manera entonces que a través de esa revelación nosotros podemos confiar en Él, aún en medio de aquellas circunstancias que no somos capaces nosotros de entender. Mi amado hermano, no es necesario que Dios levante por completo el telón para que nosotros veamos qué hay detrás, para que nosotros, al ver qué hay detrás del telón, podamos confiar en Él. Ese mismo Dios que creó el universo y que gobierna todas las cosas con su poder es el mismo en cuya mano está tu vida y mi vida. No necesitamos que Él nos explique sus planes con todo detalle para que podamos descansar confiados. Y no olvidemos, mis amados hermanos, que si accediera a explicarnos, tampoco lo entenderíamos. Lo que Él ha revelado de sí mismo a través de su creación y de su palabra es suficiente para ti y para mí. Quiero decir algo más sobre este mismo punto. El hombre no es autómata. Es un ser creado a la imagen de Dios con intelecto, voluntad, autodeterminación y con emociones. Pero cuando el hombre toma decisiones, lo hace conforme a lo que desea.
Es la decisión del hombre. Y el hombre entonces es responsable por sus acciones. Sin embargo, mis amados hermanos, que bueno es nuestro Dios, que Dios sigue siendo soberano y su plan perfecto será llevado a su cumplimiento. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta Pablo en Romanos 11:34. La respuesta, por supuesto, claramente, es nadie. Nadie entendió ni entenderá jamás la mente del Señor. No a plenitud. Sus juicios son insondables. Sus caminos son inescrutables. Como dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero usted se preguntará, hermano Manuel, y al final, ¿qué podemos aprender nosotros entonces de este pasaje? ¿Qué podemos aprender del versículo 33? Hermano, una de las cosas que podemos aprender a través de Romanos 11:33 es que podemos y debemos confiar en Dios, aun cuando no entendamos del todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Nuestro Dios ha dado muestras, mis amados hermanos, innumerables de poder, de sabiduría y bondad. Como bien dice Pablo en Romanos 1:20, todos estos atributos divinos se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y en el caso de su pueblo redimido, sus muestras de amor y sabiduría son aún más abundantes. Pues fue por nosotros, por su pueblo redimido, que envió a su propio Hijo a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados. ¿Acaso no podemos confiar en Él en aquellos momentos en los que entendemos que en aquellos momentos en los que no entendemos lo que Él está haciendo? ¿Acaso no podemos confiar en Él? Y es que Dios no nos pide que actuemos en contra de la razón. El mandamiento más importante de las Escrituras es que amemos a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. La fe nuestra no es irracional, pero esta fe nuestra es capaz de llegar hasta donde la razón no puede llegar. Nos permite levantarnos por encima de las circunstancias, de aflicciones, de dolores, de tragedia, a través de la confusión mental que hay muchas veces en nosotros, para llevarnos a descansar en el Dios infinitamente sabio y digno de confianza, que está llevando, este Dios sabio e infinito, que está llevando ese fiel cumplimiento de su plan soberano, aunque nosotros no lo entendamos, aunque nosotros no lo comprendamos. Se recuerda, mis amados hermanos, los discípulos que iban camino a Emaús, que no podían reconocer al Señor resucitado. Ellos iban hablando en el camino de todas las cosas que habían pasado, que habían acontecido, de cómo Jesús había sido entregado a las autoridades romanas y había sido crucificado. Pero repentinamente uno de ellos comenta desalentado, Lucas 24:21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, decía este discípulo. Y mi amado hermano, eso era justamente lo que había acontecido. La redención había sido efectuada y había sido consumada con la muerte de Cristo en la cruz. La cosa es que Dios no había actuado de la forma que ellos pensaban o de la forma que ellos entendían que debió haber actuado. Dios actuó de forma distinta a como ellos lo hubiesen hecho. Y esto es lo que ellos no entendían. Querido hermano, los caminos de Dios son inescrutables. Dice Isaías 55:8-9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos,
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él nos ha revelado sus pensamientos y caminos de modo que podamos entenderlos. Pero no olvidemos que esa revelación es limitada. El creyente, mis amados hermanos, anda por fe. El creyente no anda por lo que ve, pero conoce lo suficiente de Dios como para poder decir, junto con el salmista en el Salmo 46, 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nunca, mis amados hermanos, podremos entender plenamente los pensamientos y caminos de Dios, pero siempre podremos, importante, confiar en Él, aunque la vida muchas veces sea dolorosa. Aunque nuestra vida sea de dolor, podemos confiar en Él, porque nuestro Dios es infinitamente sabio y digno de toda nuestra confianza. Pero mis amados hermanos, esa no es la única lección práctica que nosotros podemos aprender de este pasaje. También podemos aprender que la meditación en nuestro Dios, en la divinidad, es la labor más beneficiosa, más noble, más profunda a la que puede dedicarse la mente humana. Eso es a conocer a Dios, a estudiar sus caminos, a estudiar su palabra. Los logros más sublimes que los hombres han logrado, tanto en las ciencias como en las artes, nunca podrán compararse con el conocimiento de Dios y de su palabra. Los incrédulos muchas veces se jactan de sus avances intelectuales. Muchas veces miran al creyente con desprecio. Muchas veces miran al creyente con pena ajena, como decimos. Muchas veces ven a los creyentes como personas que son de mente cerrada. Yo te pregunto, ¿acaso existe algún tema más profundo al cual dedicar nuestra atención que al ser de Dios y a sus caminos? ¿Acaso puede un hombre encontrar aguas más profundas en las cuales sumergirse que las que encontramos en la bendita palabra de Dios? ¿Puede el hombre encontrar un asunto más beneficioso al que dedicar sus pensamientos que al mismo Dios Altísimo y a estudiar sus caminos? ¿Existe acaso un privilegio más grande que conocer a Dios? Como dice Jeremías 9, 23 y 24. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se quiera alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. No existe mayor privilegio que conocer a Dios, al Dios infinitamente sabio, cuyos juicios son insondables y sus caminos son inescrutables. En el conocimiento de Dios, mis amados hermanos, hay algo extraordinariamente beneficioso para nuestra mente. Es un tema tan vasto que todos nuestros pensamientos se pierden en esa inmensidad tan profundo que nuestro orgullo se hunde en su infinitud. Ningún tema de contemplación tenderá a humillar la mente en mayor medida que los pensamientos de Dios. Pero a medida, mis amados hermanos, que la mente se humilla, al mismo tiempo la mente se expande, se ensancha. Aquel que con frecuencia piensa en Dios tendrá una mente más amplia que el hombre que se afana simplemente por lo que le ofrece este mundo estrecho
Y nada hay, mis amados hermanos, que desarrolle tanto el intelecto, que magnifique tanto el alma del hombre, como la investigación devota, sincera y continua del gran tema de nuestro Dios. A la vez que humilla, nos hace grandes en conocimiento. Este tema tiene un efecto, mis amados hermanos, consolador. La contemplación de Cristo proporciona un alivio, un bálsamo, podemos decir, para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y la influencia del Espíritu Santo, o en la influencia del Espíritu Santo, hay un alivio, un descanso, un bálsamo para todo mal. Ahora te pregunto, ¿quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces, ve y zambúllete en lo más profundo del mar de nuestro Dios. Piérdete en esa inmensidad y saldrás de ahí como cuando te levantas de descansar, renovado, fortalecido y, valga la redundancia, descansado. Y es que no hay nada, mis amados hermanos, que sea tan consolador para el alma, que apacigüe las crecientes olas de dolor y la aflicción, que proporcione paz a los vientos de las pruebas, como la ferviente reflexión que como hijos de Dios podemos hacer en Él, a través de su palabra. También aprendemos, mis amados hermanos, a través de este texto, cuán absurdas son las religiones inventadas por los hombres. No debemos olvidar el contexto en el que esta declaración de Romanos 11:33 fue hecha. Pablo no estaba sentado debajo de un árbol meditando en las maravillas del universo o del diseño del cuerpo humano, como yo lo he citado. Él estaba hablando del evangelio. Y es al considerar, mis amados hermanos, Pablo, este maravilloso plan del evangelio, ideado por el Dios infinito desde antes de la creación o la fundación del mundo, Pablo entonces dice: oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Mis amados hermanos, nunca hubiese podido la mente humana concebir el mensaje de salvación revelado en las Escrituras si este puede llegar a conocerse o pudiese llegar a conocerse por deducción humana, por deducción de nuestra mente carnal, por decirlo así. Dios tiene que revelarnos el camino por el cual debemos de transitar para regresar a Él, para volvernos a Él. Y eso es precisamente lo que Él hizo en el Evangelio. Por eso no existe otro medio de salvación que aquel que Dios ha provisto en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta en obediencia y luego murió en una cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si bien no podemos entender todas las complejidades envueltas en el maravilloso plan de salvación de nuestro Dios y de redención, al menos Dios ha revelado lo suficiente para que sepamos lo que debemos hacer: arrepentirnos de nuestros pecados, confiar plenamente en su Hijo y en su justicia perfecta, en su muerte en la cruz y en su resurrección. Todo aquel que tal haga vendrá a conocer a Cristo, al único Dios vivo y verdadero. Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ojalá y Dios permita que algunos que no poseen puedan adquirir este conocimiento, puedan poseer este conocimiento, que es la esencia y el fundamento de la verdadera sabiduría. Conocer lo que podemos llegar a conocer de nuestro Dios inescrutable. Oremos. Señor, te damos muchas gracias
porque tú has revelado tu plan soberano a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces, lo haces con conocimiento, lo haces con sabiduría. Tú sabes lo que haces. No solo sabes hacer las cosas, sino sabes lo que haces. Gracias, Señor, porque tus caminos son inescrutables, tus pensamientos insondables, tus juicios incomparables. Gracias por tu soberana voluntad de elegir a viles pecadores y salvarlos. Y aquellos, Señor, que no han llegado a tus pies, concédeles arrepentimiento y fe, que se agreguen a la iglesia aquellos que han de ser salvos, para gloria de tu nombre. Amén y amén.